tenemos esta glucosa. ¿Sí? Y esta glucosa depende de dos cosas al despertarnos a la mañana. En azul es la producción hepática de glucosa y en rojo es la última actividad que tenemos. Habrán escuchado ustedes muchas veces, bueno, la glucosa la tengo alta probablemente porque anoche comí ravioles. Fíjense que los ravioles de anoche es poco la influencia que tienen sobre ese valor determinado de glucosa. ¿Sí? Es más, lo que se dedica a producir entonces, en este caso, el hígado. Después de haber comido nosotros, tenemos X valor de glucosa. Y ese X valor de glucosa, que es más alto que antes de haber comido, fíjense que depende principalmente del rojo de lo que acabo de comer y en azul de lo que produce el hígado. ¿Por qué es poco lo que produce el hígado? Es porque un organismo funcionando normal, vamos a mandarle un mensaje, entonces ya tengo glucosa, hígado, ya tengo sustrato energético, así que no produzcas más, no produzcas más glucosa. Pero también el páncreas frenó entonces su producción de glucosa. Entonces, este valor de glucosa que tengo en ayunas está determinado por el basal de insulina que tengo, no se libera, estoy en ayunas, no se libera insulina para bajar ninguna comida, las incretinas no actúan porque vienen después de las comidas normalmente y el glucagón está aumentando porque está en ayunas. Después de haber comido, el paciente debería liberar mayores cantidades de insulina, con pulsátil y la base también, las incretinas actúan, el GLP-1 y el GIP aumentan y el glucagón debería frenarse. Y cuando comparamos un paciente en el periodo post-absortivo sin diabetes y con diabetes, este es el que vimos recién, y el paciente que tiene diabetes, los postprandiales son muy elevados y están vinculados, fíjense, no solo por lo que acaban de comer, sino también porque el hígado no frenó su producción hepática de glucosa. Y eso es porque la respuesta del diabetes 2 es más débil, tanto de la basal como de la pulsátil. Las incretinas están disminuidas en su capacidad de liberación y no se frena en forma adecuada la secreción del glucagón. El mensaje de esto es, atente que cuando el paciente le dice la glucosa es porque anoche comí ravioles, tómenlo dos veces. El organismo está empezando a fallar. Diabetes tipo 2. ¿Qué pesa más, la insulinoresistencia o la insulinodeficiencia? Quizás algunos de ustedes son más jóvenes que yo, pero este era un cómic, como le llamaban los tres chiflados, estaban el gordo y el flaco. ¿Sí? Eso es lo que veíamos en televisión. Entonces a ustedes les llega un paciente de 50 años que podría ser este de acá con diabetes, este de acá o este de acá. ¿Lo voy a evaluar de la misma manera? ¿La secreción de insulina va a ser lo mismo? ¿La resistencia a la insulina creo que será lo mismo? ¿Voy a elegir para uno y para otro el mismo medicamento? Eso es lo que yo les proponía a ustedes que sospecharan, ¿no? Cuando veis el paciente, ¿qué es lo que le está pasando? La insulinodeficiencia puede ser por cuestiones genéticas, ¿sí? La malnutrición uterina, una madre humilde, no tiene capacidad de alimentarse bien, puede determinar el desarrollo de la célula beta de su producto, de su hijo, ¿sí? El medio metabólico desfavorable va a determinar eso, es decir, de los que hablamos de las diabetes libres y de hiperglucemia. La insulinoresistencia viene del lado de la obesidad, de la inactividad física, de una dieta inapropiada. Yo soy casado, afortunadamente, porque si fuera soltero probablemente me la pasaría comprando comida chatarra. Entonces, por ejemplo, mi mujer es más inteligente que yo y hace que en casa se laven brócolis, acelgas, espárragos y todas esas cuestiones, pero no comen mucho más sano. Los varones, sobre todo, son bastante más vagos que las mujeres en esta cuestión de la alimentación. Así que es medio machista por ahí mi pensamiento, pero tengo que aprender conclusiones que tenemos que comer más saludable finalmente. Las alteraciones de la secreción de insulina pueden ser en el patrón de secreción, en la primera fase de secreción, en la segunda fase de secreción de insulina, o recuerdan ustedes que antes de ser insulina tenemos la proinsulina. La proinsulina se divide en péptido C e insulina. Y es poca la proinsulina que tiene que secretarse a la circulación. Tiene que ser muy poca todo eso. ¿Por qué? Porque normalmente tiene tiempo para separarse uno y otro y por eso secretamos péptido C y secretamos insulina. A veces entonces las sulfonilureas que están exprimiendo la célula beta, que las quiero mucho, pero no dejan de acelerar la secreción de insulina, pueden hacer que entonces, como la apuran tanto a la célula beta y libera todo lo que tiene. La primera tarita que vaya saliendo también, y esa es la proinsulina finalmente. Y llega una situación que de reversible pasamos a estar en la situación de irreversible. Entonces, por eso es que tenemos que actuar tempranamente para que la célula beta no se deteriore más y pueda seguir funcionando adecuadamente. Esta sería la forma como vemos
la secreción de insulina. Esto es un claro, no importa que sigue eso, y se ve cómo se secreta la insulina en un primer pico de secreción y en la segunda fase de secreción, que es la que eventualmente sí se puede estar alterando en nuestros pacientes. El diabetes tipo 2 se altera. Entonces, fíjense ustedes, este es el primer pico de un grupo de personas normales, se secreta así, y estos son el pico que se produce en personas que tienen diabetes tipo 2. Acá le dieron glucosa a los pacientes, pero sería lo mismo en una torta, en un helado, en lo que fuera en estos pacientes. Y esa alteración hace que no se metabolice bien. Yo les decía, acá les mostraba a ustedes, esta es la proinsulina, ¿sí? En verde el péptido C, en rojo la insulina. Si nosotros la estimulamos mal, la apretamos mucho, se va a liberar en forma inadecuada. Y vamos a tener la relación proinsulina e insulina alterada en la inflamación. Entonces, lo que podemos ver en nuestros pacientes es alteración en el patrón oscilatorio de insulina, aumento de los niveles de proinsulina, pérdida de la primera fase de secreción. Son dos cosas que no las medimos, pero tenemos que sospechar que están sucediendo. Nosotros normalmente, de forma compensatoria, deberíamos lograr el aumento de la masa de la célula beta de nuestro peso a través de la apoptosis, a través del grado de apoptosis, la neogénesis, de la célula y demás. Vemos que habitualmente empieza a caer con el tiempo y se empieza a fracasar todo esto. Paciente con tolerancia normal a la glucosa, tolerancia alterada y paciente con diabetes tipo 2. Fíjense cómo la relación proinsulina sobre insulina está más alterada en los que tienen diabetes. Incluso la de tolerancia normal y solamente la tolerancia alterada acostumbran ser iguales. Fíjense ustedes la apoptosis es la destrucción, la muerte de la célula beta. ¿Sí? Fíjense cómo son donantes de órganos personas que tenían diabetes y que no tenían diabetes. Fíjense cómo hay mayor apoptosis en la célula beta de los que tenían diabetes. Fíjense el área de la célula alfa, cómo los diabéticos tipo 2 tienen más células alfa. Y esto es culpa nuestra, probablemente. Porque si hubiéramos hecho que el gordo bajara de peso, quizás hubiéramos evitado que llegáramos a esta situación. Y esto es lo que desde hace ya bastante tiempo, pero no tanto, se veía, que es, no es solo la insulina, sino que el GLP-1 interviene. Acá vemos la secreción de GLP-1 en pacientes que son normales, después de una comida. Estos son los que tienen intolerancia a la glucosa y estos son los que tienen diabetes. Cómo va cayendo ese GLP-1. Y eso es lo que hizo que aparecieran estos fármacos, las incretinas, que son los inhibidores del DPP-4 para que no se destruyan el propio GLP-1, o los agonistas del receptor, es decir, no espero ver cuánto tengo de GLP-1 en el paciente, lo inyecto de afuera y se han demostrado más eficacia en diferentes cosas. Diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Más jóvenes diabéticos tipo 1. Habitualmente empiezan en forma más aguda. Tienen un determinismo genético demostrable a través del sistema HLA. Estos también tienen un determinismo genético, no sabemos cuáles son los genes. Tienen anticuerpos diabéticos tipo 1, estos no acostumbran no tenerlo. La secreción de insulina es ausente, está presente. Estos tienden a ser delgados, estos obesos. ¿Son insulino dependientes? No. Cuando estos requieren insulina, lo llamamos insulino requiriente. Para el auditor, obviamente lo mismo, una u otra cosa. Lo importante es que el auditor tiene que darle insulina al paciente, no le importa cuál es la etiopatogenia de diabetes. Los diabéticos tipo 1 acostumbran no tener insulino resistente. Por eso que ustedes tienen internado en traumatología una viejita con fractura de cadera que tiene 200 de glucosa y tienen a un camionero con gran sobrepeso con 200 también. Los dos tienen fractura de cadera, los dos tienen 200 de glucosa. Como la viejita, estos 200 de glucosa, como la viejita es chiquita, está demasiada atención, probablemente ese 200 yo lo podría ver con número 2 unidades. Y al señor camionero con gran sobrepeso y tiene 200 de glucosa, quizás le tiene que dar 8 unidades. El sospecho de la insulinoresistencia que estamos hablando. Con respuesta a las pastillas, no le den pastillas al diabético tipo 1, aunque no es infrecuente que por algún error, porque no nos dimos cuenta que el tipo de diabetes es un clásico que vuelve a la guardia con metformina. El diabético tipo 2 sí funciona, y la predisposición a la cetoacidosis sí la tiene el diabético tipo 1 y no la tiene el diabético tipo 2. Esto es lo mismo que hablábamos antes, entonces de insulinoresistencia y de insulinosensibilidad, hacia donde nos lleva el camino. Ahora bien, yo les pregunté al principio, ¿qué diabetes es más grave? ¿La diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2? Y ustedes me contestaron la diabetes tipo 1, tenía que entrar. No, siempre aparece, no, yo dije diabetes tipo 2. Y esto es un caso real. Este era el flaco, Stan Laurel. Stan Laurel, en inglés, nació en el 98, murió en el 75, le decían el flaco.
Ya se hablaba de los cuerpos en ese entonces. Y a Laurel le apareció diabetes a los 50 años, en 1949. Se casó en 7 oportunidades, siempre digo lo mismo. Como nosotros podríamos manejar la bioestadística, podríamos decir que el matrimonio es un factor de riesgo para la aparición de diabetes. El gordo norteamericano, 1892-1957, debe decir, en el gordo, tuvo 4 episodios de accidente cerebrovascular que hizo que el pobre gordo tuviera que bajar 70 kilogramos de peso, pero nunca hizo diabetes. ¿Sí? Entonces, quizás el gordo, ya sabemos que tenía sobrepeso, quizás era hipertenso, quizás era dislipémico, quizás tenía el PAI-1 que estaba aumentado, entonces había alteraciones en la fibrinólisis de este señor y por eso es que había hecho estos 4 episodios cerebrovasculares. Quizás tenía microalbuminuria, quizás tenía disfunción endotelial, quizás tenía marcadores de inflamación de la circulación. A lo que hoy, el gordo nunca tuvo diabetes y sin embargo le fue mucho peor que al flaco. Entonces, yo muchas veces digo que podríamos equipararlo y podríamos decir que la diabetes tipo 2 podría ser más grave que la diabetes tipo 1, porque no es la hiperglucemia, sino que es el contexto general. Entonces el gordo tendría todas esas alteraciones que haría que su riesgo cardiovascular estuviera aumentado con respecto a lo que le pasaba al flaco. Cuando ustedes tienen dudas, insisto, las aparecí yo al consultorio, tienen dudas por mi fenotipo, de qué tipo de diabetes tengo, una glucosa más o menos alta, no perdí peso, entonces me pueden pedir el antigado. El antigado es uno de los anticuerpos más prevalentes. Entonces, si el antigado está elevado, y decimos que es una diabetes autoinmune del adulto. Y si quieren, me pueden pedir los otros autoanticuerpos, yo les diría no los pidan, porque no hace falta. No me va a cambiar el tratamiento y vamos a gastar plata en el sistema. Sí sería importante, esto es académico más que nada, si le encontramos más anticuerpos, eso hace que ese señor que tiene LADA pueda evolucionar mucho más rápido hacia la insulinodependencia. Si los títulos son bajos de anticuerpos, de GAN, o son negativos, pero yo sigo sospechando, ahí sí me pueden pedir los otros anticuerpos. El IA2A o el CIT8 o el anticuerpo autoanticuerpo de insulina. Si me da positivo, decimos que ese señor tiene LADA, si me da negativo, decimos que tiene diabetes tipo 2. Para el tratamiento del LADA, le pido LADA, me dio negativo, pero yo sospecho. Si me da negativo puede ser diabetes tipo 2, pero si yo sigo sospechando le pido los otros autoanticuerpos. Entonces, si me dan otros autoanticuerpos positivos, lo mismo que si el GADA me hubiera dado positivo, le puedo medir el péptido C. Y pueden pasar diferentes cosas. El péptido me dé razonablemente bien, que me dé intermedio o que me dé bajo. Entonces, eso me define el tratamiento. Si me dan bajos o más o menos, puedo aplicar el algoritmo de LADA. Si me dan normales, puedo hacerlo al tratamiento como si fuera una diabetes tipo 2 directamente. Y como yo tenía mis sospechas, le repetiría el péptido C más seguido al paciente para ver que no me caiga y no me aparezca la diabetes. Ahora bien, ¿cuál es el algoritmo para el LADA? Yo les dije, se lo podemos pedir al que tiene muy bajo o al que tiene intermedio. Entonces, el que tiene muy bajo, listo. Sonamos, la glucemia me va a amarrar el camino, y vamos a dar insulina basal y prandial. Si me dan intermedio, puedo darle antidiabéticos orales, si las consecuencias son razonables. Es común que empecemos con metformina, que es el más común de todos, pero lo que me dicen es que no debo darle sulfonilurea, que es muy eficaz, pero como exprime la célula beta, es muy probable que se acabe rápido la insulina de esa célula beta, entonces pase la insulina rápidamente. Ahí mediremos, como decía la doctora Falasco hace un rato, los medidores de riesgo cardiovascular, que puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida o una enfermedad renal crónica. Y con eso defino qué tratamiento le doy, si el lado de los agonitas del receptor, los inhibidores de SGLT2 o eventualmente incluso podría combinar de ambos. Y si los valores siguen altos, bueno, ya usé 1, 2, 3, me termina utilizando insulina. Si el paciente predomina en insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, vamos principalmente por el lado de los inhibidores de SGLT2 que son bien eficaces y eventualmente pasaremos al resto de la guía de la diabetes tipo 2, pero tratemos de evitarle, en este LADA, tratemos de evitar las sulfonilureas. Y si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida o no tiene enfermedad renal crónica, bueno, le medimos el péptido C, le vamos a dar cualquiera de los fármacos y vamos a medir el objetivo, si logramos el objetivo sí o no, lo seguiremos y vamos agregando fármacos y eventualmente cuando fracasemos llegamos finalmente a la utilización de la
Eso es el camino final, eventualmente. Yo no amenazo a los pacientes con insulina, antes los amenacé, porque si no, baja la glucosa, le voy a poner insulina. El problema es cuando tengo que poner insulina, es como al chiquito, porque si no come una comida, te hago tal cual cosa. Bueno, la insulina es necesaria, es bueno que tengamos la insulina, salva vidas. Y ya para terminar, entonces, lo otro que me pedí que les contara un poquito, la diabetes y el embarazo. Diabetes y embarazo, estas todas las personas que tienen embarazo, que encuentran diabetes durante el embarazo, y normalmente el 80% de los casos es diabetes gestacional, que le aparece durante el embarazo. El 9% de diabetes que tenían desde antes del embarazo, y el otro 10% también la tenían desde antes, pero se diagnosticó esa diabetes durante el embarazo. Quizás con hemoglobina glicosilada habían descubierto esto. Fíjense, esta es la prevalencia de diabetes gestacional en el mundo. Acá en la Argentina tenemos entre 7,5 y 10%, y depende de la prevalencia, está vinculada a las guías que utilicemos y acorde a los criterios de clasificación de diabetes que hagamos. Pero fíjense que esta prevalencia de diabetes del 10% en las embarazadas es más o menos la prevalencia que tenemos de diabetes tipo 2 en la población general. ¿Cómo hacemos diagnóstico de diabetes durante el embarazo? Tenemos la guía de la OMS, la IDF, que me hablan de 92 o más en ayunas en dos oportunidades, sí, de la curva de tolerancia, ¿no? Si hacemos la curva de tolerancia, 180 o más a los 60 minutos, 153 a las 2 horas. Las que son más fáciles de usar son estas, son las guías de la Sociedad Americana Argentina de Diabetes, o la ALAD, que es la Latinoamericana de Diabetes, más de 100 en ayunas, más de 140 a las 2 horas de la curva. El problema es que cuando uso una, me pierdo de los pacientes. Por ejemplo, si yo uso la de la SAT, tengo una paciente que tiene 98 y 95, técnicamente según la OMS tendría diabetes gestacional, y según la de la SAT no va a tener diabetes gestacional. Entonces, lo que me dicen las guías es que sí o sí la tengo que pedir entre la semana 24 y 28. ¿Por qué no la pido antes? Porque si la pido antes y me da normal la curva de tolerancia, entonces, señora, usted no tiene diabetes del embarazo. ¿Pero por qué no le apareció en ese momento? Porque no se habían liberado todas las hormonas de contrarregulación que van a determinar la insulinoresistencia, que hace que fracase ese organismo en mantener el metabolismo glucémico en forma adecuada. Entonces, sí o sí, la tengo que pedir entre las semanas 24 y 28. Hay algunos que tienen más riesgos de diabetes gestacional, y son las añosas, disculpen el término, no se me enoje nadie, pero las añosas, que son las chicas que tienen más de 35 años. Ya el organismo no responde como antes. O las que tengan sobrepeso, o los que tengan antecedentes de bebés macrosómicos, obviamente, o que ya hayan tenido una diabetes gestacional, o que tengan diabetes de tipo 2 en la familia, o que tengan clínicas de insulinoresistencia. A esas sí, eventualmente hasta le podríamos pedir precozmente, no entre la semana 24 y 28, la curva de tolerancia. Cuando la pedimos, siempre semana 24 y 28. Si eventualmente siguen algunos valores que no me cierran del todo, los puedo repetir entre las semanas 31 y 33. Solamente si sospecho en alguna persona que tenga diabetes, se lo puede ir antes de la semana 24, se puede ir al inicio del embarazo, y no se lo hacemos a aquellos pacientes que hayan tenido una cirugía bariátrica previamente, pero no la pedimos porque estas curvas están validadas para un tracto digestivo anatómicamente normal. Con estas cirugías que me hacen bypass para aquí y para allá, o hacer la manga, entonces ya el metabolismo hidrocarbonado se ha alterado. Tenemos entonces que aparecen las hormonas que produce la placenta, las hormonas incluso de la grasa materna, que van a tener insulinoresistencia, y esta insulinoresistencia es la que va a determinar que se use mucho, poquito o nada la glucosa por parte del feto, que atraviese mucho, poquito o nada, y más favorece entonces la utilización adecuada de los lípidos por parte de la madre. Fíjense entonces ustedes, esta sería la componente fisiopatológica, no vamos a profundizar mucho, pero fíjense que las hormonas que se producen en la placenta van a ser determinantes también en esta situación. Tanto así que son determinantes que una vez que se termina el embarazo, la madre ya tuvo su hijo, entonces es muy frecuente que desaparezca esa diabetes que le apareció en el embarazo, pero ojo que le quedó cierta predisposición a que vuelve a aparecer en otro embarazo, pero también predisposición a que esta señora se convierta en persona con diabetes en los próximos 5 años. Miren ustedes la resistencia a la insulina, estas son las diferentes semanas del embarazo, como es baja inicialmente, y cómo hacia el final del embarazo aumenta mucho. Y fíjense también cómo cae después
después del parto la resistencia a la insulina. Si viéramos la cantidad de insulina que requiere para mantener la normalidad de la glucemia, fíjense, en línea punteada es la función de insulina habitual durante el embarazo, pero acá tenemos lo que sucede en una señora de diabetes gestacional, como no puede producir la cantidad de insulina suficiente. Y por eso que esta diabetes del embarazo. ¿Cuáles son los objetivos? Tiene una señora con diabetes gestacional, ¿cuáles son los objetivos de las glucemias? En ayunas, menos de 95. Si le pido que pincha el dedo después de las comidas, las glucemias idealmente tendrían que ser menos de 140. Si le pedimos que se pinche el dedo a las 2 horas, menos de 120. La hemoglobina glicosilada, con las limitaciones que tiene en una persona que tiene hemoglobina fetal, que tiene hemodifusiones de otras, le digo que esté por debajo del 6%. Pero la tenemos que tomar con pinzas finalmente a esa hemoglobina glicosilada. Conocen los sensores de glucosa. Esos sensores de glucosa, fíjense, nosotros le pedimos a la paciente que esté en rango entre 63 y 140. A quien no está embarazada, le pedimos entre 70 y 180. Le pedimos que el 70% del tiempo esté en rango. Arriba del 145, el 25%. Y por debajo del 63, el 5% del tiempo. De manera tal que somos más exigentes en estas pacientes que tienen diabetes tipo 1 y están embarazadas. En la que tienen la diabetes gestacional somos menos exigentes, ¿sí? Pero igualmente somos mucho más exigentes que lo que le estamos pidiendo nosotros a una persona que no tiene diabetes. Y ya terminando, esto es lo que yo les mostré antes, 12.7% entonces de prevalencia de hiperglucemia o diabetes en los mayores de 18 años en nuestro país. Pero fíjense que la Asociación Europea de Cardiología puso un semáforo, sería, sobre el riesgo cardiovascular. Muy alto riesgo significa pacientes que tienen un pronóstico de sobrevida a los próximos 10 años del 10%. Son pacientes que tienen diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular ya establecida. Alto riesgo son pacientes que tienen menos complicaciones y riesgo moderado de primeras complicaciones. Pero mis pacientes tienen diabetes, hiperglucemia, hipertensión, sobrepeso, tienen quizás riesgo cardiovascular, antecedentes familiares, hacen que el riesgo habitualmente sea muy elevado en nuestros pacientes. Entonces, atención que cuando llega un paciente con alto riesgo, más frecuente que sea el sobrepeso y la hipertensión en el equilibrio de venena, ustedes consideren que ese paciente va a pasar a ser un paciente de alto riesgo cardiovascular. Este es un estudio que se hizo en 13 países. Argentina participó a través del doctor Guillermo de Useide en esto. Fíjense que los pacientes tenían 64 años de edad, duración de la diabetes 10 años y una hemoglobina glicosilada no tan mal, de 7.3. Fueron 9.823 pacientes. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que tenían de estos pacientes, el 34.8 tenían enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, porque los que sobran en fibrilaciones en insuficiencia cardíaca, el 31.8 de los pacientes con diabetes, que no estaban mal controlados, tenían enfermedad cardiovascular. Eso significa que 1 de cada 3 personas que tienen diabetes tipo 2 tiene enfermedad cardiovascular. Yo les preguntaba quién era más grave, la diabetes tipo 2 o la diabetes tipo 1. Fíjense que la diabetes tipo 2 tiene mucho riesgo cardiovascular y mucha enfermedad cardiovascular establecida. De manera tal que es un problema. Es un problema porque la glucosa es solamente un marcador de algo, trabajo de ese iceberg. Hay un montón de cuestiones que uno tiene que